Y ahora sí, pusieron a David Morrell a bailar con la más fea, de plano, Este próximo sábado 16 de diciembre regresa el fenómeno cubano David Morrell contra el asesino de Ghana, campeón supermediano de Ghana y por supuesto número 1 de su país, Sena Agbeko. Este mastodonte de 31 años de 1,83 metros de altura tiene un alcance letal de 1,89 metros. 1,89 metros de alcance no es nada sorprendente si consideras que David Morrell tiene 2 metros de alcance. Este ganés tiene un récord de 28 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, 2 perdidas, una por decisión y la otra por nocaut. Tiene una efectividad noqueadora del 78.57%, bastante respetable, y está rankeado en el lugar número 32 en la clasificación mundial de los pesos supermedianos. Su estilo de pelea es ortodoxo y se basa mucho en su fuerza bruta. No tiene técnica, cosa que Morrell sí tiene. Este mastodonte no tiene una buena técnica, no tiene juego de cintura y no tiene juego de pies. David Morrell sí tiene técnica, tiene poder destructivo aparte y lo tiene al por mayor, por lo que mi pronóstico es que David Morrell saldrá vencedor de esta contienda e incluso me atrevo a decir que hasta podría noquearlo. Será como 2 trenes chocando, pero la juventud de Morrell es mucho mayor, así como la experiencia. Morrell es joven pero tiene muchísima experiencia. La experiencia de Morrell es mayor que la del ganés, a pesar de que su récord profesional es dudoso. Su récord amateur es de 130 peleas ganadas y solo 2 perdidas. ¿Tú sabes lo que es eso? 130 peleas que ganó este tipo. Es simplemente sorprendente y no podemos dejar esto de lado. Y para los incrédulos que no saben de pelea y que no tienen un ojo analítico y que dicen por ahí que Morrell está inflado y que no ha peleado con nadie, pues aquí está la prueba. Este peleador es la prueba de fuego para David Morrell y en serio, si la gente se pusiera a ver más allá de su xenofobia y se pusieran a analizar el estilo y el tipo de peleador que es David Morrell, estarían de acuerdo conmigo que es un peleadorazo. Y yo sé que a muchos de ustedes sí valoran su boxeo, por eso hice este video. La escuela cubana de boxeo es buenísima y el sábado 16 de diciembre lo vamos a comprobar. Será una pelea dura, pero Morrell puede hasta noquear a Sena. Sena es muy peligroso a media distancia, pero Morrell también tiene un alcance brutal y se sabe reposicionar muy bien. En pocas palabras, sabe cómo bailar en el ring y Sena no sabe. Sena no tiene ese descaro latino, ese sabor latino que nosotros sí tenemos. Sena es un peleador muy fuerte, pero es pura fuerza bruta. Morrell es técnica y por eso voy a David Morrell para este 16 de diciembre. Pelea que si gana lo hará subir de lugar en la clasificación mundial de los pesos supermedianos. Por eso Benavides en algunas declaraciones dice que sí estaría dispuesto a pelear con David Morrell si David Morrell gana, porque va a estar en el lugar número 4 o número 3. Obvio que va a tener que pelear con David Morrell, no va a tener de otra, no va a tener a dónde escapar Benavides, ya que actualmente se encuentra en el lugar número 9. Esta pelea definitivamente lo haría saltar a estar entre los primeros 4 mínimo, soplándoles la nuca al Canelo, a Munguía y a Benavides. Y a mi gusto, este gallo cubano tiene el talento para ganarle a cualquiera de esos 3 gallos que te acabo de mencionar. David Morrell es el futuro de los supermedianos, siempre y cuando no lo bloqueen como a Bivol, siempre y cuando lo dejen subir y le abran peleas, porque este tipo no se le esconde a nadie. Al contrario, David Benavides, el bandera roja, se le escondió a Morrell para ir a pelear mejor contra Demetrius Andrade, un Demetrius Andrade bueno, pero ya viejo. Morrell está en su mejor momento y Benavides no tiene la calidad para ganarle a Morrell. Lo siento, yo también soy fan del bandera roja y mucho, pero David Morrell simplemente es un despiadado con técnica y soy más fan del buen boxeo. Quien sea que tenga el mejor boxeo, yo soy fan de ese boxeador. Por otro lado, déjenles digo, Sena entrena con Beterbiev, así es, con Artur Beterbiev, y tiene una fama de ser brutal en el ring y en los sparrings. Pudimos encontrar que Sena en un sparring pudo derribar a Beterbiev con un solo golpe, a lo que Beterbiev respondió que solamente lo agarró mal parado y que no era gran cosa. ¿Será? ¿O será que Sena tiene un poder destructivo en sus puños? Como sea, Sena ya ha sido noqueado. Lo noqueó el estadounidense Raymond Gatica en el 2014. Y esta pelea yo no la tomo muy en serio porque fue la primera pelea que Sena salió de Ghana. Jamás hasta ese día el peleador de Ghana había salido de su país y en esa ocasión viajó a los Estados Unidos para ser noqueado, pero después de esa pelea ganó casi todas sus demás peleas, mis amigos.
y esto le dio el derecho de enfrentar a uno de los mejores boxeadores de los pesos supermedianos, David Morrell. Así que la pelea contra Morrell se la ganó a pulso el de Gana. Escríbeme tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Yo quiero leer tu opinión sobre el regreso de David Morrell. Esta pelea, yo te aseguro, nos va a dejar satisfechos, así que apúntale, 16 de diciembre del 2023, Morrell contra Cena. Y en un principio este duelo de Morrell contra Sen Abgekho estaba previsto para el 22 de abril, pero Abgekho no tenía la licencia de la Comisión Atlética del Estado de Nevada y fue sustituido por Yamaguchi Falcao, al que Morrell despachó terrible, lo noqueó horrible. Morrell es campeón de un título menor, como es el regular del peso supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo. El campeón de este organismo es el Saúl Canelo Álvarez. Ni nos esperemos, ni por error, ni por broma, que el Canelo quiera pelear contra David Morrell. No lo va a hacer, le tiene miedo. Actualmente David Benavides, Demetrius Andrade y Morrell son los aspirantes a disputar los 4 títulos que posee el Canelo. Y por otro lado, el campeón interino del CMB, David Benavides, afirmó que en caso de vencer el próximo 25 de noviembre a Demetrius Andrade, buscaría enfrentar a Canelo, y en caso de no conseguirlo, buscaría pelear con David Morrell. Como les dije, no le va a quedar de otra, porque David Morrell después de esta pelea va a saltar al lugar número 4, lo cual espero que el Bandera Roja hable en serio, y espero que esas palabras del Bandera Roja sean ciertas, para que así lave su honor de correrle a David Morrell. En una pelea entre Benavides y Morrell, mi apuesta va con David Morrell. Insisto que ese muchacho es el futuro, pero ya saben cómo son los promotores, bloquean mucho a los rusos, a los cubanos y a todo lo que se alinee con el comunismo, lo cual es una verdadera lástima, carajo. El deporte y la política no deberían de mezclarse, pero debido a la masividad que estas estrellas convocan, supongo yo que los gobiernos en determinado momento pudieron ver estas conglomeraciones como peligrosas. Pero insisto, Estados Unidos no es la panacea, no es el mundo, y los árabes les están comiendo el mandado. En Arabia Saudita sí se están preocupando de llevarnos las peleas que merecemos, así que no lo duden, que si no podemos ver pelear a Morrell contra Benavides en Estados Unidos, sí lo vamos a ver pelear en Arabia Saudita, porque eso será un tirazazazo que hasta los mismos jeques se saborean por ver. Y ahora sí, las cartas están sobre la mesa, las fechas ya están dadas, los papeles están firmados. Morrell, Bivol, Wilder, Joshua y Beterbiev regresan, lo cual es una noticia formidable para nosotros, el respetable público, los amantes del buen boxeo. Y mi querida audiencia, hemos llegado al final de este video, y si este video te ha gustado, si te ha parecido interesante y si realmente apoyas a este canal, comparte por favor este video en todas tus redes sociales, porque gracias a Dios ya llegamos a más de 60,000 suscriptores y la meta es llegar a 100,000, así que apóyanos y comparte este video con tus amigos y en todas tus redes sociales. Richie, mi hermano, gracias por tu paciencia y gracias por tu apoyo. Seguimos avanzando, gracias a Dios y a nuestra familia. Nos vemos en el siguiente videoprograma con la ayuda del Creador, porque sin Dios no somos nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.